Hola estimados estudiantes, hoy continuamos con la clase de mínimos cuadrados o regresión lineal. Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a utilizar el Excel, pero yo utilizo, como ustedes se habrán dado cuenta, en Linux y el Linux no, el Excel no corre en Linux. Hay que hacer algunos paquetes, pero la verdad no vale mucho la pena. Pero vamos a aprovechar estos datos que son de un experimento de movimiento parabólico. Básicamente es, y ustedes lo van a hacer los que están llevando física uno y los de que han hecho física uno lo han hecho seguramente, que es liberar una esferita en una riel y cuando sale al aire produce el movimiento parabólico. Entonces en algún momento impacta con el piso o una pared, dependiente de cómo sea la configuración del experimento. Entonces la esferita deja una huella sobre la pared. Entonces generalmente se pone papel blanco y papel carbónico y la dependencia de la altura de la que se ha liberado con la distancia que has recorrido existe. Ahora lo primero que vamos a hacer es graficar estos datos. Ya, como les digo, el Excel y este OpenOffice Calc es bastante análogo. Entonces, vamos a escoger esta forma de graficar datos. ¿Ya? Ojo, primer error que siempre veo es unir los datos con líneas, como está en este caso. Eso no se debe hacer, por lo menos en ciencias. ¿Por qué? Porque haciendo esto estoy indicando de que estas líneas corresponden a la curva que mejor se ajusta a estos datos, cosa que no es correcta. ¿Ya? Entonces, cuando hagan eso directamente no está bien. Puede que sea estético, pero no es en el ámbito de las ciencias no está bien. Entonces, directamente escogemos los datos crudos de esta forma. Y siempre pongan quién es quién. En otras palabras, qué corresponde al eje X, en nuestro caso es distancia, y las unidades. Esto es importante. Si lo estoy midiendo en metros, centímetros o lo que sea. Y la altura, que también está en metros. ¿Ok? Entonces voy a tener. Ahora, optativo es poner un título. Le pondremos un título que se llame datos. Datos crudos. ¿Ok? Y finalizamos. Ahora, generalmente el Excel y este paquete me generan esta leyenda. No me dice nada. Entonces directamente lo borro. Está sobrando. Y me queda un gráfico de este tipo. Ahora, lo primero. Ahora todos estos nuevos paquetes, los últimos, ¿no? Antes no eran tan así. Por ejemplo, cuando quería graficar estos datos, me salían espacios en blanco. Por ejemplo, este pedacito de aquí, que estoy marcando con el mouse. ¿Ya? Es un espacio sobrante. La gráfica tiene que ocupar el campo necesario y que le corresponde. ¿Ya? No debe haber espacios en blanco o espacios innecesarios. Por ejemplo, estoy graficando de 0 a 9. Por ejemplo, ponerlo hasta 12. Entonces todo esto está sobrando. En este caso estoy yendo hasta 45, un poco más. En este caso tal vez un poquito más los recorrería, pero este está bien. Pero no podría ir a 0,60, ¿no? Todo este lugar sería sobrante. Entonces la primera regla es de que el espacio que utilizo sea el que los datos lo utilicen, básicamente, ¿no? O lo cubran. ¿Ok? Entonces, otra opción que tiene que ser lo más sencillo posible. Por ejemplo, por defecto este software me genera estas líneas. Ya no se ve muy bien o no son útiles en realidad. Entonces, a veces es mejor eliminarlas. Entonces, cuanto más simple el gráfico es mejor. Ahora, procederemos a calcular Eh, algo que es muy importante. Noten ustedes de que estos datos no, no forman una línea recta. Yo diría que eso es más bien una curva parabólica por su estructura. ¿Ya? En este caso no es tan pronunciada, pero es notorio de que no generan una línea recta. Por eso no se olviden, estamos hablando de regresión lineal o mínimos cuadrados. Entonces,
Cuando tengo este problema, lo que tengo que hacer es linealizar. Ya, generalmente es posible hacer esto, pero no siempre se puede. Entonces lo que voy a hacer es aplicar logaritmos a los datos que tengo. Entonces, en este caso, la distancia sería a 3 y me sale error, evidentemente, porque el logaritmo de 0 creo que es una indeterminación. Y de la misma forma hago a las ordenadas, en este caso a la distancia. Entonces sería logaritmo de C4. Sí, C3, perdón. Y me sale nuevamente error, pero si lo estiro, ¿qué ha pasado? Log de D3, perdón. Me está volviendo a salir error. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, en este caso a veces es mejor borrarlo todo. Y volverlo a hacer. Entonces tendría log de C3. Cierro el paréntesis y me da error, que está bien, pero esta parte no. Cierro esto y me vuelve a dar error. Aquí tengo un problema. Entonces borraremos toda esta parte. Y volveremos a hacerlo. De C3. Cerramos y nos da error, está bien, pero esta parte no tiene que darnos error. Y nos vuelve a dar error. Algo estoy haciendo mal. Ya, partiremos directamente desde este valor porque sabemos que nos tiene que dar porque es logaritmo de 0. Y eso no nos interesa. Entonces tendríamos que partir desde aquí. De C4 sería. ¿Qué pasó? Yo estoy usando bien la función. Y en este caso, ¿cómo lo usamos? Logaritmo de claro, estoy cometiendo un error conceptual. Tengo que sacar el logaritmo de B, no de C. Entonces tendría que ser logaritmo de B3. Y cerramos y ahí me da error, que está bien, pero los otros ya no deben ser error. Y me da valores, correcto. Ok. Entonces ya tengo los errores los valores del logaritmo, tanto de la distancia como de la altura. Ahora graficaremos. Nuevamente pintamos el área que quiero graficar. Y de la misma forma utilizamos este formato que queremos y le ponemos los nombres. Logaritmo de la distancia. Versus el logaritmo de la altura. Y ya está. Y eliminamos esta leyenda que no nos sirve. Fíjense bien, este gráfico ya corresponde a una línea recta. Ya se puede aproximar muy bien una línea recta. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular la pendiente y el corte de esta línea recta, de los logaritmos. Obviamente que tienen que ver con esta otra línea recta. Entonces, en otras palabras, esta función la he linealizado con logaritmos así. Ahora, lo llevaremos un poquito aquí. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior? Donde para calcular la pendiente, básicamente son sumatorias de algunas funciones y
y aplicar esta ecuación. Noten ustedes que solamente tengo que hacer algunas operaciones, no son muchas. Primero, multiplicar x, o sea, las abscisas contra las ordenadas, ¿ya? Y hacer la sumatoria. Luego, la sumatoria de los sueltitos de x y y. Y, este es importante, la sumatoria, no, los cuadrados de x y luego hacer la sumatoria. Este no es problema porque ya lo habría calculado aquí. Simplemente tengo que elevar al cuadrado. Y vamos a tener entonces la pendiente. Entonces simplemente tengo que hacer tres operaciones. X por y, ¿ya? X al cuadrado y las sumatorias de x y y. Eso es sencillo. Van a ver por qué. Primero, haremos la sumatoria de... Primero de... las Cs que correspondrían a las abscisas y las Ds a las ordenadas. Entonces voy a poner de esta forma. El Excel tanto y este programa lo hace. Entonces tengo que sumar desde C4 hasta C12. Cierro y ya está. De la misma forma aquí. Entonces tengo que sumar desde D4 hasta C12 y cierro y ya está. Ahora, multiplicamos X por Y, significa multiplicar C por D. Entonces pondremos, siempre cerrando, todavía no, sería entonces C4 por D4. Entonces estoy multiplicando estos dos y ya está. Afortunadamente lo puedo arrastrar los valores hasta aquí y me da un resultado. Y hago la suma. Entonces tengo que sumar desde E4 hasta E12 y cierro. Y me sale ese valor. Ok. Finalmente los cuadrados. Entonces los cuadrados van a ser los Cs, C4, cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado y me sale este valor y lo arrastro. Genial, ya lo tengo y hago la suma correspondiente. Entonces tengo que sumar desde F4 hasta F12. Ya está, ya tengo los valores. Ahora simplemente tengo que calcular la pendiente. Entonces la pendiente tiene esta ecuación. Un poco más arriba, aquí. Entonces n va a ser el número de valores que tengo. Noten ustedes que tengo 10, pero el 0 y 0 no cuentan porque sus logaritmos es 0. Entonces en realidad tengo 9 valores. Entonces va a ser n por la sumatoria de la multiplicación de los valores por la sumatoria individual dividido entre n por la sumatoria de los cuadrados por la sumatoria individual elevado al cuadrado. Entonces calcularemos eso. Entonces voy a tener primero n vale 9 por la sumatoria de los x y y. ¿Cuál es ese? Es este. Ya. Menos. Primero cerraremos el paréntesis para agrupar. Entonces voy a tener menos la sumatoria del primero y, que para mí es d, está bien, por la sumatoria de los x, que es este, ¿ya? Todo dividido entre, abro paréntesis, n, que vale 9, por la sumatoria de los cuadrados, que es este, ¿ya? Menos la sumatoria de los x's, que sería este elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y me da este valor. Hay algo que no estoy haciendo bien. A ver, revisaremos la ecuación. Sería de 14. Sería los es 14, sería la multiplicación, está bien.
eh, menos de la suma de los 10, que sería D14, está bien, por C4 dividido entre 9 por la sumatoria de los xy, que es este, menos C14. Ajá, no es C14. Sí, está bien, C14 al cuadrado. No está bien este valor. Según recuerdo sale distinto. A ver, déjeme ver el error, por favor.